Bueno, pues hoy toca hablar acerca de cómo sería un padre narcisista o cómo sería un padre con rasgos narcisistas de la personalidad. Antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría aclarar algo. Todo lo que vemos en internet, toda la información que tenemos ya a la mano acerca de narcisismo en este caso, pues nos puede llevar a que ahora veamos a todas las personas como narcisistas. Si vemos a alguien que le gusta mucho llamar la atención, ya, es narcisista, ¿no? O si vemos a alguien que de momento está pasando por un periodo de su vida y está siendo muy egoísta, es narcisista. Y entonces podemos estar huyendo de todo mundo porque ya creemos que todo mundo es narcisista. Y no es así. Nosotros, igual los psicólogos, tampoco podemos estar viendo. A lo mejor tenemos ya un poco más, pues, de callo para poder, de callo, pues sí, ¿no? De experiencia para poder ver de cerca y darnos cuenta cuando, por ejemplo, la novia de mi amigo, pues tiene estas características, ¿no? Sin embargo, no podemos ir por la vida diagnosticando o apuntando con el dedo, porque la realidad es que no sabemos hasta que el narcisista realmente surge, ¿ok? Entonces, quería hacer esta aclaración y bueno, pues vamos a continuar con el tema de hoy. Las características principales de las personas narcisistas, como sabemos, pues es que necesitan como mucha admiración, necesitan ser admirados, necesitan pues ser el foco de atención, el centro de atención. Hay una falta de empatía. Empatía, está un poco equivocada esa palabra acerca de ponerse en los zapatos del otro. Nunca vamos a poder ponernos en los zapatos del otro porque no sabemos cómo siente el otro, cómo vive el otro, cómo percibe el otro, cómo ve la vida el otro. Sin embargo, sí podemos llegar a sentir dolor si vemos que alguien está sufriendo. Sí podemos llegar a sentir tristeza si vemos que alguien pues está triste, y más si es alguien que nosotros queremos, ¿no? En este caso, pues el narcisista normalmente no siente eso. O sea, es como te va a lo mejor a saber entrar porque te va a tratar de conocer cómo son tus emociones, pero no siente esa tristeza porque tú estés triste. O sea, realmente no le importa, ¿no? Ellos se ven a sí mismos como superiores. O sea, se ven a sí mismos como más que los demás. Y pues suelen ser muy egocéntricos. O sea, ellos son, pues sí, el centro de la vida y del mundo y de su mundo, de su entorno. Entonces imagínense cómo puede ser un papá narcisista. En primer lugar, una persona o un hombre narcisista va a tener hijos porque van a ser una extensión de él. No por ese deseo y ese amor y de trascender y de la familia unida y bonita. No, ellos van a tener un hijo o van a tener hijos porque son extensiones de él. Entonces, ¿cómo va a educar un padre narcisista? Bueno, en primer lugar, él no puede dejar de ser el centro de atención. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el bebé y la mamá se enfoca o enfoca la atención en el bebé y ya no en el esposo? Pues obviamente se va a enojar, se va a sentir relegado y va a buscar la forma de ser el centro de atención y no el bebé. Y la forma no va a ser como hablando, oye, fíjate que yo me siento pues apartado de ti, me gustaría que me dieras más atención. No, no lo va a hacer así. Lo va a hacer de muchas otras formas y sobre todo manipulando. Entonces eso es cuando empieza, ¿no? Cuando nace el bebé. Después, ¿cómo va a educar? Va a educar en función
a que ese hijo tiene que ser lo que el padre quiere que sea. No va a educar en función a darle libertad, a que sea independiente, que logre sus propias metas. No, 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 no. Va a educarlo para que sea, para que obedezca, para que haga las cosas como él quiere. Y en este sentido, pues la educación no va a ser de una manera linda y de una forma empática y de, pues de amor, de que haya una integración entre el hijo y él. No, va a ser en me obedeces, haces las cosas como yo quiero y desde chiquitos, ¿eh? ¿Y cómo va a funcionar esto? Pues una con castigos, pero no cualquier castigo, y otra con golpes. La mayoría de los padres narcisistas golpean y no son golpes de pues una nalgada. ¿No? Ustedes saben que yo estoy completamente en contra de los golpes porque yo viví eso y yo estoy segura que mi papá tenía estas características. Entonces, los golpes no son, ni siquiera son para educar, son para que le tengas miedo. Y de hecho, su forma de golpearte no va a ser, te doy una nalgada porque estás haciendo esto, no. Es, te agarro a golpes y descargo mi ira y mi enojo porque no hiciste las cosas como yo quería. Tú tienes que ser el que saca 10. 8 es mediocre. Ay, me acordé de algo. Y si no lo logra el hijo, el papá narcisista no va, o sea, no va a decir, ay, bueno, ¿cómo le hacemos para que saques 10 y no sé qué? No. Va a ser, es una extensión de mí. Entonces, él tiene que lograr sacar 10. ¿Por qué? Porque como yo soy el centro de atención, cuando a mí me pregunten por mi hijo, tengo que decir, mi hijo es el que tiene 10, es el mejor de su clase, yo qué sé, es el mejor en música, en deportes, etcétera, etcétera. O sea, un padre narcisista necesita un hijo que, como va a ser una extensión de él, pues que cumpla con los requerimientos que el papá necesita. Ajá. Entonces no va a ser ni una relación de amor, ni una relación de te educo con amor o te educo para que seas libre. Va a ser te educo y me obedeces y haces las cosas como yo quiero. ¿Ok? Entonces imagínense qué fuerte y cuántas marcas se le están dejando al hijo de un padre narcisista. ¿Qué otras características va a tener? Bueno, hablando en función de la educación, o más bien de cómo se relacionan, pues va a ser lo mismo. No va a permitirle al hijo que sea más que él. O sea, quiero que seas una extensión de mí, sí. Quiero que seas el mejor porque yo quiero presumirte, porque si tú eres un buen hijo y tú eres un fregón en la escuela, pues yo soy un super papá, ¿no? Pero no puedes ser más que yo. No puedes llegar más lejos que yo. No puedes ser más inteligente que yo. Y entonces, aparte de los golpes y la forma de educar, pues más bien manipulan, dicen palabras que lastiman, que marcan al hijo, y todo para mantenerlo abajo de él. O sea, es como, ay, sí, sacaste 10 en matemáticas, súper bien. Pero ya viste en química eres un tarado. Pueden ser así. Entonces es como, no puedes estar arriba de mí. No puedes ser mejor que yo. Otra. Hablando dentro de la misma educación, va a haber un choque normalmente entre el papá y la mamá. ¿Por qué? Porque
lo común es que no haya papá narcisista y mamá narcisista. Si hay papá narcisista, pues hay mamá sumisa, o hay mamá muy empática, o hay mamá que permite mucho el control, por ejemplo. Entonces, no se van a poner de acuerdo en cuanto a la educación de los hijos. Entonces, el papá va a actuar de esta forma y así digo yo, y yo quiero que se hagan así las cosas, y la mamá pues quiere darles amor, quiere darles cariño, quiere que sientan, y para el papá eso es que los vas a hacer débiles, los vas a hacer, pues sí, no van a funcionar en la vida, así que estás mal, y no logran ponerse de acuerdo porque tiene que dominar el narcisista, tristemente. Esto al papá narcisista. Las mamás narcisistas funcionan de otra manera. O sea, lo mismo es que necesitan admiración, necesitan ser el centro de atención, pero de otra forma. Y el papá no. El papá necesita ser como el dominante, el jefe de la tribu, el que dice cómo van a hacer las cosas, al que se le tiene que obedecer. Y al final de cuentas, pues, él puede decirte que lo que está haciendo es por tu bien. Y entonces tú creces con eso. O sea, mi papá me trató así por mi bien. Mi papá me está golpeando por mi bien. Mi papá no me deja tener amigos por mi bien. O escoge mis amigos, ¿no? Es que se puede meter en todas las partes y en todos los aspectos de tu vida un padre así. Desgraciadamente. Y como lo hemos hablado en otros videos, pues o sea, yo no puedo decir que una persona no puede cambiar. Todos podemos modificar conductas, o sea, la psicología sí es una ciencia, sin embargo no es exacta. Entonces, pudiera haber una excepción, ¿no? De que un narcisista pudiera modificar conductas o cambiar, solo que tendría que ser hasta ahorita, o sea, hasta ahorita no se ha encontrado. No se ha encontrado la manera de que a través de terapia un narcisista cambie. Ni siquiera van a terapia. Ni siquiera les importa, o sea, si ven que este video, por ejemplo, lo van a pasar de largo, pues decir, esta vieja está loca, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros conforme vamos envejeciendo, nuestros rasgos de personalidad se van arraigando más. Entonces, un papá narcisista lo va a hacer siempre. Ay, siempre. No me gusta usar esa palabra, pero bueno, muy difícilmente lo va a dejar de ser. Y entonces, conforme vamos envejeciendo, pues estos rasgos se van afianzando más. Entonces empieza a haber más choques, más problemas, cuando el hijo se da cuenta de que pues nunca pudo vivir su vida, sino que vivió la de su papá. Y bueno, esto se vuelve muy complicado. Y normalmente hay separaciones, distanciamientos muy, pues que pueden ser sanos para el hijo. Y pues para el papá, pues obviamente se va a hacer la víctima de que lo dejaron solo. Entonces, conforme va pasando el tiempo, el papá narcisista, o sea, afuera, normalmente así son los papás narcisistas. Toda la gente los quiere, los ama, los adora. Y los ven como, wow, ¿no? Tu papá es increíble. O, ay, tu papá tan encantador y tan admirable. Y súper, sociable y muy platicador y muy culto. Pues sí, porque saben cómo llegar a las personas. Saben cómo ser el centro de atención. Y saben dar una imagen. Pero nadie se imagina lo que está viviendo en casa el hijo. Porque por fuera, o sea, todo el mundo piensa que, wow, tienes el mejor papá del mundo, ¿no? Tienes al papá increíble que todos quisiéramos tener.
y resulta que nos está haciendo mucho daño. Y entonces este papá pues va envejeciendo, estas conductas se van afianzando. ¿Y qué pasa con el hijo? O la hija, ¿no? Pues que puedes repetir ese mismo tipo de conductas, porque el narcisismo puede aprenderse, aunque pudiera haber la parte biológica o la parte genética. Sin embargo, si está la parte genética y aparte lo estás viendo en tu casa, pues lo vas a aprender y vas a repetir conductas. Y muy difícilmente vas a lograr no repetir esas conductas cuando sucede así. Hay otras personas que son hijos de narcisistas y logran hacerlo diferente. Se empiezan a dar cuenta desde que están muy chicos y se empiezan a dar cuenta de que ellos no quieren eso para sus hijos. Y entonces el hijo o la hija se empiezan a dar cuenta desde chicos que esa conducta no está bien y que no quieren repetir eso. Y lo que sucede es que se van hacia el otro lado. Y entonces empiezan a relacionarse y se relacionan con personas narcisistas. Y ellos son muy empáticos. ¿Por qué? Porque un papá narcisista normalmente va a criar hijos empáticos. Va a criar hijos obedientes. ¿Y qué va a pasar cuando empiecen a relacionarse? Pues que normalmente te vas a relacionar con una persona a quien tengas que obedecer, a quien tenga que controlar tu vida o que le permitas que controle tu vida. Y pues vas a buscar parejas con este mismo tipo de rasgos. Y no es que las busques así, es que es lo que conoces. Y como eres muy empática o empático, pues es muy fácil caer como presa de este tipo de personas, porque ellos saben, huelen a las personas empáticas, huelen a las personas que bueno, su autoestima no está del todo bien. Y pues eso es lo que ocurre cuando tienes pareja, cuando eres hijo de un papá narcisista. Es todo un tema, la verdad. Sin embargo, aquí lo quise hacer como algo reducido, resumido, para que pues nos podamos dar cuenta. A veces entramos en esa confusión en nuestra mente de, bueno, mi papá me enseñó mucha disciplina, aprendí muchas cosas de él, pero al mismo tiempo me hacía daño, entonces me quería, no me quería, ¿qué fui para él? Es difícil porque entras en ese tipo de estados de confusión, de no saber realmente. Entonces no sabemos realmente, entramos como en un estado de disociación porque no podemos entender bien, o sea, si me quería, no me quería, ¿por qué me trató así? Sí aprendí disciplina y aprendí muchas cosas, pero, o sea, es muy confuso, es muy confuso. Y lo digo como psicóloga y lo digo como hija de una persona así. Entonces, hay que trabajar mucho. Pues puede ser en terapia o personalmente hay que trabajar muchísimo en nuestra propia seguridad, en no caer tan fácilmente en relaciones de este tipo, aunque hayamos tenido ese ejemplo. Y claro que se puede, porque realmente lo que dicen las estadísticas es que el 1% de la población son personas narcisistas. Todos los demás no lo somos, ¿no? Digo, hay muchos otros trastornos de personalidad. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que la mayoría, pues, no estamos con el afán de maltratar a otra persona, de hacer daño a otra persona, o de solo absorber lo que yo quiero y lo que me conviene de esa persona. No, la mayoría
no somos así. Entonces, claro que se puede encontrar pues una relación de pareja saludable. Sin embargo, necesitamos trabajar mucho esta parte. ¿Por qué? Porque una persona narcisista nos engancha, ¿no? Nos atrapa. O sea, se convierte en aquello que tú sueñas. Y entonces, bueno, te vuelas y sientes y dices, o sea, llegó el hombre o la mujer perfecta para mí. Y después van saliendo como foquitos rojos y empezamos a justificar y después ya no podemos salir de esa relación. Es bien difícil, bien difícil. ¿Y qué pasa si personas que no tuvieron padres narcisistas caen en este tipo de relaciones? Imagínense quienes tuvieron un padre narcisista. En este caso vamos a hablar, bueno, de las mujeres, o puede ser también de personas homosexuales que igual, o sea, pueden buscar una pareja, un hombre narcisista como pareja. Y estoy hablando de un hijo de un hombre narcisista, ¿no? De un padre narcisista. Entonces, pues tenemos que tener como ojo clínico, aunque tampoco podemos estar todo el tiempo alertas porque, pues imagínense. Ya después hablaremos de las secuelas, de lo que deja una relación de este tipo con una persona narcisista, de muchas otras cuestiones. Ahora tocó hablar de cómo es un papá narcisista. Pues esas son las características principales. De fondo hay mucho más. De fondo hay que, pues seguramente en él hay sufrimiento, en él hay vergüenza, en él hay muy baja autoestima, en él hay muchas cosas, puede ser muchas cosas. Sin embargo, no lo va a demostrar nunca. Nunca. Ya dije la palabra siempre y la palabra nunca. Pero bueno, hablando de narcisistas, es bien difícil poder decir que pues sí va a cambiar una persona así. Si cambia es como, o sea, se va a escuchar feo, pero es como por un condicionamiento. O sea, si a lo mejor fuera a terapia una persona narcisista, pues tendríamos que condicionarlo. No podríamos como meterle en la cabeza el chip de la empatía, el chip de sentir culpa, el chip de sentir feo, lastimar al otro. Eso pues, no podemos ¿cómo? Entonces tendría que ser como educar a un perrito. Esto no se hace, esto sí se hace, y si no hay este castigo, solo así. Entonces imagínense, está muy, muy complicado que una persona narcisista, en primer lugar, acepte que es narcisista. O sea, obviamente sabe que hay algo en él, pero jamás lo va a decir. Y por otro lado, pues le gusta ser así, tal y como es. Y bueno, dentro de estos narcisistas, pues también hay niveles, ¿no? Hay quienes, aparte de que les gusta ser así, mienten mucho, son, pues sí, todo el tiempo están mintiendo. O hay otras personas que se hacen las víctimas, por ejemplo, pero son narcisistas, imagínense. Entonces, pues bueno, hasta aquí este video. Ya me extendí un poco, solo quería hablar acerca de los papás narcisistas. Espero que haya quedado un poco claro el tema. Y pues nada, que tengan una excelente noche. Si te gusta este video, dale like. Y si te gusta también las cosas que hablo aquí en este canal, pues te invito a que te suscribas. Como siempre, pa'lante. Vamos pa'lante.